En el poblado hay que diferenciar tres sectores que son bien distintos. Por un lado está el centro tradicional, o sea, la plaza, la iglesia, con un trazado en damero, es decir, en trazado de damas, en retícula, que es el más antiguo de todos, que es donde está la iglesia de San José, el parque y demás. Por otro lado está el poblado de las fincas tradicionales de grandes terratenientes que se establecieron a media ladera, y por otro lado están pequeños asentamientos populares incrustados en distintos sitios, frutos muchas veces de cesiones que hicieron estos terratenientes a sus empleados o que fueron con el correr del tiempo logrando ciertas personas enquistarse ahí, y esos son los barrios populares que tenemos en el poblado. El centro tradicional o centro endamero ha tenido algunas transformaciones fruto de construcción lote a lote. Las viejas construcciones tradicionales han desaparecido. Hoy en día ese centro tiende a configurarse como una zona de alto prestigio para labores de esparcimiento, lúdicas, recreativas. Ahí se encuentra la zona rosa alrededor del Parque Lleras, que se llama así por un presidente del Banco Central Hipotecario. El barrio Lleras fue hecho por el Banco Central Hipotecario, y la zona alrededor de la plaza, con lo que se llamaba la calle de las empanadas, que es la 9, etc. Con respecto a las extensiones de las viejas casas de las haciendas, es claro notar que estas se desarrollaron desde principios del siglo XX, pero que alrededor de los años 50 empezaron a construirse unas casas de mucho más prestigio, diseñadas por los grandes arquitectos de la época. Eran casas de áreas enormes que hacían parte de una finca, pero eran fincas de verano, eran fincas de paseo, eran fincas de fin de semana, eran fincas de vacaciones. Y con el correr del tiempo y la mejora en los medios de transporte, y especialmente la aparición del automóvil particular, entonces ya esto empezó a convertirse en viviendas permanentes de esas mismas familias. Y el poblado comenzó a cambiar también, primero construyendo casas y después con un cambio en la normativa, con la construcción de edificios que, sin embargo, fueron construidos sin una previa planificación del sitio. Los sistemas viales fueron los mismos, simplemente pequeñas vías se ampliaron un poco, y todo esto pues ha dado lugar a un poblado de una cierta densidad, a un poblado de grandes edificios, a un poblado que se desarrolla no de una forma urbana, sino con base en esa suburbanización, casi que ruralidad que existía, donde simplemente se empezaron a implantar edificios sin ton ni son, sin ningún orden, aquí y allá, dando lugar a un desarrollo un poco caótico, desordenado. Hoy en día se pretende, a partir de la vialidad, poner un poco de orden en el sector, pero no hemos entendido que no es solo la vialidad, sino la construcción de generosos espacios públicos, servicios comunitarios, plazas, parques y demás. Cuando hablamos de barrio El Poblado, lo que se puede llamar barrio es solamente el centro tradicional y tal vez inclusive los pequeños barrios populares incrustados aquí y allá. Lo demás es simplemente una ocupación desordenada y caótica del territorio, con una alta especulación de la tierra, y que da lugar a lo que yo llamaría la ciudad desurbanizada. Es indudable que hoy en día, si nosotros pretendemos hacer un planteamiento del poblado, tenemos que tener un buen espejo retrovisor que nos permita saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y ese mirar el futuro tiene que ser un mirar el futuro ajeno a la especulación de tierras, ajeno, yo diría, a lograr grandes edificios aislados del contexto. Tenemos que volver a la calle, al andén, a la acera, y volver a una ciudad humana. Yo creo que hay que recuperar el humanismo en la ciudad y el humanismo en el poblado. Pero algo importante en el poblado es que todo hay que hacerlo con base en una preservación del sistema natural. Yo diría que las quebradas, el piedemonte, la montaña son la riqueza del poblado, y es hacia esa preservación de esos elementos que se deben dirigir todas las acciones. En el poblado el concepto de vecindario desapareció. El vecino no existe, la gente no se conoce, la gente se ignora.
el concepto de barrio es inexistente. El poblado no es un barrio humano, o mejor dicho, no es un barrio. Son guetos dentro de la ciudad donde la gente, igual que en un edificio, se encierra, no conoce a nadie, sale en su automóvil, regresa en su automóvil y lo único que le interesa es egoístamente es su forma de vida, aislado de cualquier concepto de comunidad y de vecindario. Mi padre fue un gran arquitecto empírico, que vine a darme cuenta yo ahora que ya se murió, porque él participó en el desarrollo arquitectónico de las casas del suroeste. Hizo balcones, hizo puertas, hizo casas en esa arquitectura. Mi madre cantaba hermosísimo. Hubiera sido una soprano pues, de talla mundial donde hubiera tenido oportunidad. Bueno, en cuanto mío, yo escribí algo sobre la obra mía. Cuando algún día me puse a escribirlo, me salió en poesía. En cuanto a escribir para la educación y para pintar, tengo muchos factores que he realizado, como el dibujo natural, como investigaciones y otras cosas que ahora van a ver, que van a mostrar. Porque yo quise quemar muchos papeles de mi madre, destruirlos como para dejarla descansar, que tal cosa, que tal otra. Como dice la gente que uno tiene que porque si no lo hace, la persona no puede evolucionar. Entonces ese día quemé todo, al otro día fue a las cenizas cuando encuentro una estampita de la Virgen del Carmen como 1 metro, que no se quemó. La recogí, si quieren la miran, la recogí, miré y por detrás tenían los nombres de toda la familia que yo le había regalado a mi mamá cuando tenía 10 años. Ella guardaba casi todos los recuerdos en libreticas y ese se salió de la libreta y no se quemó. Pues es una experiencia muy linda, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención la raza africana, pues para representarla. Aquel señor fue un modelo de la universidad. Esta es una sobrina. Este era Andrés Pastrana, que pues, le decía a ustedes que era buena retratista. Este dibujo de acá, el de que pasaste, es un sobrino que dibujé aquí mismo. Le dije yo tengo un retrato y en 2 horas lo hice. Esas son de la Universidad de Antioquia, esos bodegones son los primeros que hice, estos son de la tesis, de grado, de todos estos 4, los que dije que yo hacía la clase. Estos ya son experiencias ahora, son cuadros que yo pintaba bodegones en un tiempo. Pues a mí me reconocen por los bodegones. Yo viajaba y era matada con los paisajes mirando el horizonte y me dio por pintar, creí que iba a aportarle una cosa nueva al arte, pues haciendo paisajes atmosféricos, pues después me hablan del maestro Ariza y ya me había salido adelante. A mí me parece simpático la expresión que aquí se ven como los devotos y aquí los indiferentes, como arrogantes, los arrogantes ahí entre los que yo. Aquí se demuestra la violencia que hay en Colombia, la amenaza, el desplazamiento, el café como símbolo. Ve, la identidad de la gente del poblado se está perdiendo. Qué pesar. ¿En qué forma se está perdiendo? Como nosotros vivíamos en barrios, todo el mundo nos conocíamos, por la tarde salíamos, nos sentábamos en los muros, conversábamos, las puertas eran abiertas de las casas, el que era el médico, el que iba progresando, era como siempre una persona de barrio. Ahora, ¿qué pasa? Se está perdiendo la identidad. Ahora son murallas cerradas en edificios que, vuelvo y dije antes, ya no se conocen, uno ya no sabe quién es el vecino. Entonces, al no saber quién es el vecino, ¿cómo va a compartir con ellos? ¿Cómo va a mirar estas dificultades? El presupuesto participativo está intentando cómo recuperar eso, cómo recuperar que todos estemos unidos, pero es muy difícil, porque cuando hay plata de por medio ya las cosas se van cambiando su filosofía, su parte de comunidad, y eso es otra cosa que también, qué tristeza y no se debía dejar terminar. El arte es la expresión, en todo sentido. No tiene que ser un arte así encajonado, no, es la misma vida, es expresar lo que se siente, es la naturaleza, es ya la persona que tiene un don ya especial que lo transmite, ya sea en escultura, ya sea en pintura, ya sea en música. Se me olvidó decirte esto, acá que ojalá no nos
se nos pierda este patrimonio que tenemos son los grupos de la tercera edad. Hace 67 años vivo acá, nacido y criado. En este punto y a una cuadra nací donde queda mi casa materna allá, frente de uno. Ustedes me preguntan, ¿qué ha sido este barrio? Para mí es un progreso y un retroceso a la vez. ¿Por qué razón? Porque vamos a empezar por las calles. Este barrio no tiene calles, todas son muy estrechas. Y muy bueno que la gente venga y compre ya sus propiedades, pero no los dañaron con esas moles de cemento en alto, porque usted aquí no tiene privacidad en este barrio. Los pocos que quedamos, estamos así entre las moles de cemento que se encuentran por acá. Las quebradas se dañaron, que era de este barrio el recreo, no solamente para los de este barrio, era para la Loma de Zúñiga, para Envigado, que venían desde Envigado, de Itagüí, a bañarse allí en la quebrada. Me hago referencia a la quebrada La Guacatala. Ahí venían los paseos semanales, porque disfrutaban. Ya no pueden disfrutar porque el agua está contaminada con la basura y con los excrementos, sólidos y líquidos, lo que tiran allá, eso le tiran. Bendito sea Dios, nos sacaron, como se dice, porque ahora ya no tenemos la libertad que teníamos primero. Nos íbamos a jugar a una manga, nos íbamos a coger una naranja, y ya todo es, ya, si la naranja, un que otro palo de naranja que hay, está encerrado el malla, y ya usted no puede pasar por ninguna parte. Cuando hicimos en los charcos, eso era una belleza. Esta era la hora que estábamos planeando, estudiando y planeando cuando saliéramos a vacaciones para ir a organizar el charco en la Guacatala. Desafortunadamente, el hoy nos da tristeza. Primero que todo, las aguas sucias. Eso sí no ha habido forma de que se controle. Segundo, que ya los pocos que quedamos, ya no nos da esta pereza, porque ya la juventud de hoy no le gusta eso, no le gusta sino todo el sistema, todo computador, y están con celular en la casa. ¿Qué hizo la construcción? Acabó con los árboles, acabó con todo lo verde que había. Ahora los muchachos por aquí no tienen una canchita donde patear un balón, no lo tienen. Esto aquí no tiene sede comunal. La sede comunal, ¿sabe dónde funciona? Ahí en ese ranchito. En esa casetica que tengo yo ahí, que es donde ensayamos música, ahí funciona la sede de acción comunal. Nosotros la prestamos, porque uno tiene y el que tiene que dar. Pues esa es la consigna mía, de, que a usted le han dado, de. Entonces esa es prácticamente la sede de acción comunal de aquí, esa cosita. Ahí se reúnen, hacen los cursillos y ahí entrenamos nosotros música, pareo. En el tiempo de Juan Gómez Martínez, la primera alcaldía, porque Juan Gómez Martínez fue alcalde 2 veces, como también fue gobernador. En la primera resulta y sucede que los señores, que prácticamente son los que gestionaron o ensuciaron prácticamente la quebrada, arriba la Guacatala, fue eso Guillermo Valencia Cosio, el hermano, y en ese entonces, hace ya que, yo ni me acuerdo en este momento del tiempo, pero a mí me tocó subir cuando eso existía el Linderena. Oiga, pues en ese entonces, el Linderena, subimos por la quebrada, lo único que decían, no, pues que aquí no podemos hacer nada, pelear con el patrón para que mañana nos eche. Eso es muy difícil. Entonces, ¿qué hacemos? No, devolvámonos de acá. Se devolvían. Ahora hay otra, nosotros nos perjudicó sobremanera una unidad, que esa sí no tiene perdón de Dios, hombre, que fue la hermana de Juan Gómez Martínez, que la doctora Mercedes,
que es la que vive por allí en una unidad vecina. Esa unidad no pertenece a la zona del poblado, esa es a Envigado. Pero ¿qué sucedió? Cuando construyeron esa unidad, nos tiraron el alcantarillado a la Paulita. Como prácticamente yo me crié pues, prácticamente entrando a todas las casas de los ricos, yo me acostumbré a que ellos eran los ricos y nosotros éramos los pobres, que ellos tenían la plata y nosotros trabajamos porque ellos nos pagaban, pero para mí no. Como decir, yo fui humillada en las casas de ellos, no en ningún momento. Porque era que estábamos muy mal metidos. Es que imagínense, esto metido en la propiedad de ellos. Y es que ríense y verán. Verá lo que me dijo. Yo trabajaba ahí en el poblado donde el doctor Javier Bravo Restrepo y doña Nera. Ellos tenían su casa ahí y yo era planchadora. Yo trabajaba ahí en el poblado donde el doctor Javier Bravo Restrepo y doña Nera. Ellos tenían su casa ahí y yo era planchadora. Entonces doña Iris, que era hermana de doña Nera, ella hace poquito se murió, no hace muchos años. Ellas eran hijas del doctor Alonso Restrepo Moreno. Entonces doña Iris estaba casada con un hijo, yo le voy a decir de quién, con un hijo, no, con un sobrino de don Rafael Salazar, de esa media bobadita que no tenía plata, Salazar. Y ella era casada con un sobrino de don Rafael Salazar. Entonces llegó un día y me dice, ella vivía ahí en toda la 10. Entonces subió y entonces me dice, allá, Benita, le dije, señora, usted también, cuando sus hijas también las va a poner a estudiar secretariado, como fulanita que puso a la hija a estudiar secretariado. Entonces yo paré la plancha y me puse a ver. Dije, ¿cómo así, señora? ¿Y usted por qué me dice eso? Ah, porque fulanita tiene la hija estudiando secretariado. Le dije, señora, yo le voy a decir una cosa. Yo en este momento no puedo pensar ni qué van a hacer mis hijas. Pero si yo puedo, y mi Dios me deja, mis hijas no van a tener este trabajo que tengo yo aquí. Okay, pues para mí tal vez para mí sería el vicio pues, el de haber bebido, tomar aguardientico. Eso es el vicio que yo tuve, y fumar cigarrillos. Pero para la juventud de ahora, bueno, hombre, que no, que se cuiden. Ahora que la gente, esos vicios los pone a matar. No, es que se queda uno aterrado con las cosas que están sucediendo ahora. Y es por el mismo vicio, porque, digo yo eso, nosotros, en el tiempo de nosotros, imagínense tomar los traguitos y las borracheras, podía manejar en las aceras y ni los zapatos se le perdían ahora, lo dejan uno en pelota. Y se matan por quitarle cualquier 5 o 10 mil pesos. No, pues imagínese, no, es que el tiempo de primero de nosotros, esto por aquí, por árboles frutales, esto, Ave María. Y uno, que había gente también, como se dice, lambona, como decían, ¿cierto? Esos mayordomos dejan podrir las frutas por no dejar que uno se las robara. Tú eras los alambrados y salían detrás de uno porque más bien las dejan podrir. Había también gente que era, pero no, en el tiempo era muy bueno. Ahora, esa contaminación que hay ahora, tanta moto, tanto carro, una metrópolis, no, hoy por hoy sí, no hay por dónde caminar.
Y primero era muy sabroso. Podía caminar uno hasta descalzo por las mangas. Hay el CD, hay uno que el pianista le sacó un disco a mí, dice Pirulo. Entonces dice, en el poblado hay un señor que le dicen Pirulo, es un hombre muy extraño, amigo de todo el mundo, caricia que él nos da, solo le falta cantar, para Pirulo es este porro, muévete y verás. Y el coro, Pirulo este porro, baila y baila ya, para que lo gocen, muévete y verás. Hombre amable, muy risueño, amigo de todo el mundo, con la alegría que él nos da, siempre nos lleva a gozar, Pirulo este porro, baila y baila ya, para que lo gocen, muévete y verás. Entonces a mí que me preocupa como joven, que en este momento, por el desarrollo, por el avance, por el progreso, nosotros habitantes de escasos recursos, de estratos 2 y 3, nos están desarraigando de nuestro sector, debido a las carreteras, a los edificios. Entonces, al generar un desarraigo, si se prolonga en el tiempo, este desarraigo, la identidad del poblado y en sí de la ciudad se va a perder, porque los nativos verdaderos del poblado y de la ciudad de Medellín son personas de las lomas. Porque como joven me interesó en luchar por la comunidad, en llevarles el mensaje a los jóvenes, precisamente por esto, porque nuestras tradiciones como familias, como vecinos, era reconstruir y progresar juntos, en familia. Entonces, debido a todas estas circunstancias, esto ha cambiado, la integración con los estratos altos ya no es la misma y lo que más me preocupa es eso, el desarraigo, que nos estamos quedando sin espacios. Mis jóvenes y mis niños en este momento no tienen un lugar donde hacer deporte, donde desarrollar su cultura, su arte, porque estamos invadidos de edificios, pero no tenemos una calidad de vida, un desarrollo humano, y eso es lo que hay que apostar, del desarrollo humano, a generar una identidad como comuna, porque si no la generamos va a seguir sucediendo lo mismo, nos van a seguir estigmatizando, discriminando y van a seguir esas brechas de desigualdad, que por vivir en el poblado no recibimos los programas y los beneficios que la administración brinda y que debería ser así. Entonces me parece muy importante este plan de desarrollo cultural, ya que con este plan de desarrollo cultural podemos iniciar, abrir el proceso para generar una identidad y reconstruir la identidad de nuestro territorio y no dejarla perder.